¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Bienvenidos a una transmisión más aquí de Despertar Consciente. Y bueno, pues ya estamos listos, un viernes más para hablar acerca de las emociones y bueno, todos estos temas que van dirigidos al autoconocimiento y a poder también, pues eso, gestionar de una mejor manera nuestras emociones. Todo el tiempo estamos pasando por diferentes emociones. Entonces, pues bueno, vamos a hablar hoy acerca de un tema que me parece muy importante y muy interesante y bueno, que lleva por nombre Sin emoción no hay decisión. Entonces, como siempre, vamos a esperar solamente unos segundos para revisar, confirmar que estamos transmitiendo de manera correcta. Estamos transmitiendo en vivo y bueno, vamos a esperar solamente unos segundos y vamos a comenzar ya con este tema de las emociones. Y bueno, para tratar más que nada de comprender, pues, qué es lo que una emoción nos pide, sin importar qué emoción sea, pues bueno, vamos a tratar de comprender un poco más cuál es el sentido, cuál es la función de una emoción y qué es lo que nos está pidiendo una emoción. Entonces, eso es lo que vamos a estar platicando. Estamos ya a punto de comenzar. Saludo a todos los que se están conectando. Bueno, pues buenas noches, un saludo. Espero que se encuentren muy bien y bueno, ya estamos a punto de comenzar en esta transmisión, como todos los viernes. Y bueno, entonces vamos a esperar ya nada más unos segundos y ya vamos a estar comenzando. Aarón Montes de Oca, te saludo, qué bueno que estás aquí. Ruth Calderón también. Saludos, buenas noches, qué bueno que están aquí siguiendo esta transmisión. Y bueno, pues ya vamos a comenzar a platicar de este tema de las emociones. Seguimos tratando de compartir algo que sea interesante para ustedes en relación a las emociones, ya que bueno, pues por ahí es lo que muchas veces se nos complica, ¿no? El estar gestionando. Generalmente ya habíamos platicado en otra transmisión de estas ideas o estos mitos de que las ideas, las emociones se tienen que controlar y pues bueno, en realidad, como les comentaba, como son biológicas las emociones y como generalmente somos conscientes de ellas, una vez que ya las hemos sentido, pues entonces no tiene mucha lógica esto de controlarlas, sino más bien hay que gestionarlas, hay que abrirse a sentirlas y de esa manera pues vamos a poder saber qué es lo que me está pidiendo mi emoción. Entonces de eso vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué es lo que una emoción te va a estar pidiendo? Y bueno, eso pues puede llegar a cambiar nuestra percepción de las emociones y pues nos puede llevar a tomar decisiones bastante diferentes en nuestra vida. Entonces, por eso es importante que podamos comprender cuál es el sentido y cuál es la función de una emoción. Entonces, bueno, las emociones pues se manifiestan siempre de diferentes maneras y pues depende también, en cada uno se van a manifestar de una forma diferente, ya que todos tenemos patrones diferentes y en esos patrones pues influyen factores como la educación, la cultura, la edad, las creencias, los valores, etcétera. Entonces, no vamos a gestionar o no vamos todos a sentir las mismas emociones en relación a las mismas experiencias. Todo depende de cuál haya sido el contexto en el que crecimos y bueno, también aquellos patrones en relación a las emociones que nosotros observamos en nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestros padres, en nuestros hermanos. Todo eso nos va a dar un contexto y nos va a dar una manera de reaccionar ante ciertas experiencias. Entonces, sin embargo, una vez que aparece una emoción, nos va a proporcionar a todos la misma información. Por lo tanto, es necesario aprender a escuchar ese mensaje que las emociones nos están brindando. Entonces, esa sería la idea, comprender un poco más qué es lo que una emoción me va a pedir. Entonces, cuando se trata de emociones que consideramos negativas, pues
la mayoría de las veces lo que hacemos, en lugar de aceptarlas y aprender a gestionarlas de la manera más adecuada, pues lo que muchas veces hacemos es empeñarnos en negarlas, no las queremos sentir, las queremos a veces ignorar o estamos luchando en contra de ellas, luchando por no sentirlas, y eso nos va a causar un mayor sufrimiento. Definitivamente va a haber situaciones complicadas en la vida en la que también será complicado gestionar la emoción, pero pues bueno, el poder o el aprender a gestionarlas, pues no nos va a evitar el que pasemos por un momento de crisis, por una situación complicada, pero nos va a ayudar a ahorrar tiempo, a que más rápido podamos nosotros pasar a otro estado emocional. Entonces, por eso es importante comprender cuál es el mensaje de una emoción. Entonces, les voy a platicar rápidamente algo que me parece bastante interesante, y es que existen estudios que indican que cuando existe una situación que es inesperada, que son las que nos llegan a poner en situación de crisis, por ejemplo, un accidente, un desastre natural, también puede ser, bueno, lo que estamos viviendo en la actualidad, en donde hay mucha incertidumbre, porque hay muchas cosas que por ahí están pues en juego, el empleo, la economía, la situación de salud. Entonces, pues bueno, por ahí todos esos efectos colaterales pues también hacen que surjan las emociones en las personas. Entonces, se ha comprobado que todas las personas que no pasan a la acción cuando están viviendo una situación eh, inesperada, una situación inesperada, pues esas personas suelen desarrollar traumas postraumáticos. Entonces, de todas las personas que pasan una situación complicada, todos pueden llegar a desarrollar un estrés postraumático menos una persona. Y esa pues es la persona que logra pasar a la acción, y son también las personas que suelen ayudar a las demás personas en esa situación. Entonces, también hace unas semanas, por ahí me parece que era Beirut, donde explotaron unos almacenes, hubo una gran explosión. Bueno, pues en ese tipo de situaciones, aquellas personas que logran pasar a la acción más rápidamente y entonces comienzan a ayudar a las personas, pues son las que tienen una mucho menor probabilidad de sufrir un estrés postraumático. Todas aquellas personas que se desbordan ante las emociones, que es lógico, es natural que pasen por miedo o por muchas emociones en esos instantes, pero muchas personas no pasan a la acción, se quedan ahí paralizadas, se quedan sin saber qué hacer, y bueno, son las que pueden llegar a desarrollar precisamente los traumas postraumáticos, el estrés postraumático. Entonces, como les decía, cuando pasan más rápido la acción, pues también esto ayuda a que van a ayudar en esas situaciones, y es muy importante también en esos momentos, pues, saber qué están sintiendo las otras personas y entender cuál es la gravedad del asunto y atenderla. Entonces, una vez que una persona entiende rápidamente lo que está pasando y por lo que están pasando los demás, pues bueno, es más fácil para esa persona que pueda entrar en acción, que pueda ayudar. Entonces, eso va a hacer que le genere un menor estrés. Una cosa también es entender el estado emocional de la otra persona, y otra muy diferente o muy distinta es acabar teniendo ese mismo estado. Entonces, no hablamos de alguna manera contagiarse del estado emocional, sino comprender cuál es la situación, cuál es el estado de la otra persona, pero no dejarse llevar por él. Entonces, cuando una situación nos altera emocionalmente, pues ese es el momento de tomar el control de las cosas, y muchas veces las situaciones toman el control de nosotros. Entonces, esto es muy interesante precisamente porque nos va a ayudar mucho, ahorita que les comente lo siguiente, a comprender realmente cuál es la función
emoción o qué es lo que nos está solicitando o pidiendo una emoción. Entonces, como les comentaba, pues hay que ver un poquito la situación actual. Y bueno, pues en la actualidad muchas personas pueden estar experimentando miedo por la situación que se está viviendo y pues muchos pueden creer que su problema es precisamente el estar sintiendo miedo. Y en realidad, si lo analizamos, si podemos realmente ver la situación desde otro punto de vista, o como también se comenta, disasociarse, es decir, ver la situación como si yo estuviera viendo una película en donde yo me estoy viendo a mí mismo en una película, pues bueno, puedo llegar a comprender que no es el miedo en sí el que me está en un momento dado alterando o manteniéndome en un estrés sin saber qué hacer, porque estamos hablando de personas que ante el miedo pues no saben qué hacer, no saben qué decidir, no saben qué es lo mejor que deberían de hacer y entonces se encuentran confundidas, se encuentran alteradas y pues no pueden pasar la experiencia de una mejor manera, que es pues lo que se podría pretender en un momento dado. Entonces, habría que preguntarse a qué acción me está llevando el miedo. Entonces, si una persona tiene miedo, por ejemplo, en esta situación a contagiarse, pues lo que puede hacer es precisamente eso, a qué acción me está llevando este miedo a contagiarme. Entonces, ¿qué acciones puedo yo llevar a cabo pues para tener una menor probabilidad? Estamos hablando de que obviamente es posible que nos podamos infectar en algún momento dado, pero las probabilidades van a depender de nuestras acciones, de las acciones que llevemos a cabo. Entonces, las probabilidades serán mucho menores si nosotros estamos haciendo acciones correctas para, en este caso, evitar un contagio. También, bueno, pues podemos estar sintiendo miedo a perder nuestros trabajos en cualquier momento, no nomás en esta situación. En esta situación puede alterarse un poquito ese miedo, pero bueno, cuando tú sientes miedo de lo que pueda pasar en tu trabajo el día de mañana, si lo pierdes, pues tendrías que plantearte qué tendrías que hacer o qué no estás haciendo en este momento, primero para no perder tu empleo, para que tú puedas quizás, tendrás que quizás aprender otras cosas, desarrollarte mejor en tu profesión, aprender otras habilidades que te sirvan para que tú tengas también una menor probabilidad de perder tu empleo. Pero además, si tú te sigues preparando, pues además, si llegas a perder tu empleo, pues probablemente tengas la oportunidad de encontrar un empleo o una probabilidad más alta de encontrar un empleo más rápido. Entonces, todo depende de qué acciones estoy llevando. Y el problema es que muchas veces nos quedamos paralizados ante el miedo y el detalle es que entramos en esta disyuntiva de si nuestra decisión la vamos a tomar con la cabeza, que muchas personas también tenemos ese mito de decidir con la razón o decidir con la emoción. En realidad, bueno, hoy también la ciencia ya nos dice que somos seres emocionales, que en algún momento aprendimos a pensar y que todas nuestras decisiones son emocionales, solamente que con nuestra razón le damos una justificación a lo que ha sido nuestra decisión. Por lo tanto, a veces estamos ahí un poquito paralizados en que si debo decidir con la razón o si debo decidir con el corazón, que es como muchas veces lo decimos. También si comprendiéramos mejor esta parte de que la emoción es lo que te va a llevar siempre a tomar una decisión y bueno, la razón te va a servir para plantear ciertas cosas, para tratar de discernir toda la situación y para poder encontrar pues quizás diferentes soluciones. Pero si no hay esa conexión entre la razón y la emoción, pues definitivamente lo que vamos a hacer es simplemente darle vueltas, vamos a caer en estar pensando en las situaciones negativas que podrían pasar y vamos a estar generando ansiedad. Entonces, lo que pasa muchas veces es que estamos demasiados
preocupados por el pasado, por no repetir quizás el pasado, y demasiado ocupados en pensar en lo que podría pasar en el futuro. Entonces, nos perdemos del tiempo presente, que es en donde podemos llevar a cabo acciones que nos ayuden a solventar todas nuestras situaciones. Entonces, pues en definitiva, todos creemos saber también muchas veces de qué hablamos cuando se trata de emociones. En realidad es que generalmente no sabemos realmente, ¿no? Realmente nos falta información porque también nos han enseñado a pensar de determinada manera y entonces necesitamos aprender y por otra parte desaprender todo eso que ya nos han enseñado y que no nos está ayudando. Sobre todo si tú ya tienes complicaciones para gestionar tus estados emocionales, pues quiere decir que la información que tienes no te sirve. Necesitas tener una información diferente para que tú puedas tener una percepción diferente de tus emociones. Entonces, pues entonces nos resulta más complicado. Entonces, una idea muy popular es clasificar las emociones por medio de un concepto bipolar de valencia, es decir, en positivas o negativas. Y también otra manera es si son placenteras o son desagradables, dependiendo de la intensidad de la emoción. Es más o menos como generalmente las etiquetamos o las clasificamos. Pero en la actualidad, las personas experimentamos la mayoría de nuestras emociones dentro de un contexto social. Es decir, estamos siempre dentro de un cierto entorno en donde estamos teniendo una interacción con otras personas. Entonces, lo más importante de las emociones, aunque muchos todavía no lo sabemos a ciencia cierta, es que todas las emociones nos llevan a una acción y nos dirigen a un comportamiento o dirigen nuestro comportamiento. Entonces, si vamos un poquito también a la raíz de la palabra emoción, a la raíz etimológica, pues proviene del latín emovere, que significa remover. Por lo tanto, pues bueno, las emociones son impulsos biológicos que nos predisponen para la acción y, como les decía, la emoción es un impulso biológico que nos invita a movernos y nos van a predisponer para la acción. Por lo tanto, bueno, pues las emociones lo que hacen es conectarnos con los momentos que estamos experimentando para tomar alguna dirección u otra, para tomar una decisión. Y bueno, pues precisamente la situación actual, pues es una gran oportunidad para replantearnos nuestras decisiones, para replantearnos lo que son nuestras emociones, para aprender a gestionarlas, ya que ahorita están saltando muchas veces a la luz todas estas emociones y comprender que, bueno, todas las emociones son útiles y que cumplen una función que es prepararnos para dar una respuesta más adecuada ante una situación concreta. Incluso, bueno, las emociones más desagradables tienen funciones muy importantes como la adaptación social y en nuestro ajuste personal, es decir, poder interactuar mejor en nuestro entorno. Por ejemplo, la tristeza tras una pérdida importante, pues bueno, pues nos va a servir para darnos un tiempo y un espacio para reflexionar y para poder también pasar nuestro duelo de mejor manera. Entonces, si tú no llegas a comprender esto, pues lo que hacemos muchas veces ante la tristeza, pues es sufrir esos momentos y no queremos sentirla, estamos buscando cosas que hacer para no sentirla y no estamos realmente atendiendo lo que la tristeza nos quiere decir, que es el hecho de que nos demos un tiempo para nosotros, de que nos demos un tiempo para reflexionar, para parar un poco nuestra vida y para entonces poder pasar pues el duelo de esa situación, que el duelo no es solamente cuando
llega a fallecer alguna persona, sino cuando cuando sentimos que hemos sufrido una pérdida ante una situación, el separarnos de una pareja, el perder un empleo, cualquier situación en que sentimos que hemos tenido una pérdida, pues vamos a tener un periodo de duelo. Entonces la tristeza te puede ayudar precisamente a pasar de mejor manera y te va a eso, a llevar una acción que es el poder reflexionar acerca de la situación que estás viviendo. Entonces, de acuerdo a John Marshall Rip, la emoción tiene 3 funciones principales. Entonces, la primera función es la función adaptativa de las emociones. Y bueno, pues nos dice que nos preparan precisamente para la acción, que las emociones nos impulsan y movilizan la energía en nuestro cuerpo necesaria para dar una respuesta eficaz en función de las circunstancias y dirigen nuestra conducta hacia la meta deseada. Es decir, si estamos, por ejemplo, ante un peligro que es real, no sé, un desastre natural en el cual estamos corriendo peligro en ese momento, pues la emoción nos va a ayudar a que nosotros podamos huir o luchar contra algo que estemos viviendo en ese momento en relación al peligro. Entonces, pues bueno, hablando un poquito de algunas emociones, vamos a hablar del miedo y la función del miedo pues es la protección precisamente, ayudarnos a sobrevivir y el miedo nos va a inducir a luchar o huir ante situaciones que consideramos peligrosas. Aquí es importante, como ya hemos hablado en otras transmisiones, que nuestro cerebro, que es quien recibe la señal de nosotros, nuestra percepción de que estamos viviendo una situación que nos pone en peligro, pues no puede distinguir entre lo real y lo ficticio. Entonces, el cerebro no sabe distinguir si estamos viviendo una amenaza real, un peligro real, o si es algo ficticio, es algo psicológico que nosotros sentimos que estamos corriendo peligro, pero que en realidad no existe un peligro en el presente, sino que muchas veces es algo que quizás podría llegar a pasar en el futuro, pues nuestro cerebro, como quiera, va a reproducir toda la química emocional del miedo. Y cuando nosotros estamos viviendo de esta manera sostenida en el tiempo con un miedo constante, es cuando podemos llegar a tener complicaciones en la salud, porque estamos utilizando el sistema de amenaza, que no es algo que debamos de utilizarlo todo el tiempo. Entonces, también hablando, por ejemplo, de la alegría, que sería, pues, ahora sí que el opuesto, pues la alegría nos incita a la repetición de aquello que nos hace sentir bien. Entonces, bueno, pues es lógico que cuando algo nos da alegría, pues vamos a querer vivirlo otra vez, vamos a querer experimentar otra vez esa situación, esa experiencia, la vamos a querer repetir y para eso sirve precisamente la alegría, para que nosotros seamos conscientes de eso y entonces busquemos repetir esas experiencias. Y, por ejemplo, hablando de la tristeza, pues nos ayuda a la reintegración y a disminuir el ritmo de nuestra actividad, a valorar algunos aspectos de la vida ante la pérdida que a veces no prestamos atención antes de sufrir una cierta pérdida. También nos ayuda a aumentar el vínculo entre las demás personas que están en nuestro entorno y bueno, especialmente con aquellas que se encuentran en la misma situación. Entonces, esto es más o menos en lo que se refiere a las funciones adaptativas de las emociones. Y el otro aspecto, el segundo, es la función social de las emociones. Entonces nos ayudan a comunicarnos, a comunicar nuestro estado de ánimo a las personas que están en nuestro entorno y nos facilitan a fortalecer los vínculos interpersonales y también pues nos permite o les permite a los demás adoptar una actitud y una conducta más apropiada hacia nosotros en función a las emociones que estamos experimentando. Entonces, tanto nos ayuda a nosotros para poder realizar un mayor vínculo con las demás personas, como le ayuda a las demás personas a poder tomar una mejor actitud ante lo que estamos viviendo.
Y la tercera función es la función motivacional de las emociones. Entonces hay una relación muy estrecha entre emoción y motivación. Esta es una relación bidireccional, ya que toda conducta motivada produce una reacción emocional y en la dirección contraria, toda emoción facilita la aparición de una conducta motivada y no otras. Entonces, estas son las tres funciones que tenemos de las emociones: la función adaptativa, la función social y la tercera, que es la función motivacional. Entonces, ¿cuál sería ya al final, para resumir, la mejor actitud que podemos tomar ante una emoción? Pues la mejor actitud es hacer o moverse, es decir, entrar en acción. La emoción nos pide movimiento, nos pide movernos y, bueno, no nos referimos a movernos físicamente necesariamente. Obviamente, si tú estás pasando por algún peligro, pues necesitarás quizás moverte del lugar para poder sobrevivir. También se puede referir a mover o a cambiar hábitos, como por ejemplo empezar a leer. Puede ser algo que una emoción nos esté solicitando, el tener un hábito diferente, y leer puede ser uno de ellos si es que no lo tenemos. El empezar a aprender cosas nuevas, el emprender nuevos proyectos profesionales, el empezar a realizar nuevas amistades, el tener nuevos contactos, también el hacer aquellas cosas que te gustan y que quizás no las estás realizando y que precisamente tu emoción es lo que te está pidiendo, que vuelvas a hacer esas cosas que te gustan, que te apasionan y que quizás las has dejado de lado pensando que no las puedes llevar a cabo. También puede ser el cambiar las dinámicas entre tú y tu pareja o entre tú y tus hijos, tú y tus padres, tener una dinámica diferente, una forma diferente de comunicarse. Y bueno, moverse también puede implicar el que cambiemos nuestra forma de pensar, el que quizás hagamos un ejercicio de autoindagación, como ya lo hemos comentado, y el que podamos eliminar o cambiar nuestras creencias o nuestros juicios. Todo eso también es parte del movimiento que una emoción nos puede estar solicitando. Entonces, por eso es importante que comprendamos bien esta función de las emociones para que cuando nosotros empecemos a presentar ante una situación emociones, pues nosotros podamos tener una percepción diferente y preguntarnos precisamente qué es lo que me está pidiendo la emoción. Entonces, recordemos que un trauma se puede agravar si nos quedamos paralizados. Si entramos a la acción, pues nos puede ir mejor en relación a los traumas o el estrés postraumático. Entonces, la pregunta más importante que podemos hacernos hasta este punto, pues es, ¿qué estoy sintiendo o qué están sintiendo los demás? Y también, ¿cómo quiero vivir esta situación? Y bueno, te haces esas preguntas y después pasas a la acción, porque si nos quedamos pensando y pensando, que es lo que muchas veces hacemos, darle vuelta a la situación y no entrar en acción, pues es cuando vamos a ir por el camino del sufrimiento o de la frustración. Entonces, ya para terminar, me gustaría compartirles esta reflexión de Olga Cañizares, que es una experta en inteligencia emocional, y nos dice que una emoción es como el indicador de un coche. Entonces nos pregunta qué pasaría si tu coche no tuviera un indicador de aceite, qué le pasaría al motor. Entonces el motor pues se dañaría. Entonces eso mismo es lo que nos sucede cuando no queremos reconocer nuestras emociones y aceptarlas. Nos dañamos y no funcionamos bien, no somos capaces de seguir avanzando. Y el problema no queda ahí, sino que otras piezas del coche se dañan cuando no hay aceite. Otras partes de ti quedan afectadas, incluso tu salud. Entonces, amigos, pues hay que recordar que sin emoción no hay decisión y la emoción nos lleva a la acción y la razón a la justificación.
Entonces, pues bueno, me parece que es un tema importante que debemos de poder aprender a gestionar mejor nuestras emociones, saber que una emoción no es para mantenernos en sufrimiento o en ansiedad, sino que todas las emociones lo que hacen es pedirnos que entremos en acción, y para eso pues necesitamos muchas veces definir cuáles son todas las opciones posibles que tengo yo para resolver una situación. Y también algo que podemos hacer es dejar un poquito este concepto de problema o de crisis y verlo más como un desafío creativo, porque la creatividad es una herramienta muy útil para poder encontrar soluciones, sobre todo cuando estamos en situaciones complicadas. Entonces, si nosotros gestionamos mejor nuestras emociones, pues vamos a poder encontrar soluciones mejores y más rápidas, y no vamos a estar viviendo con una alteración de nuestro estado emocional, que bueno, esa sería la idea, ¿no? Entonces, pues bueno, este es lo que tengo para compartirles el día de hoy. Y bueno, voy a revisar si ya tenemos más comentarios. A ver quién más tenemos el día de hoy por aquí siguiendo la transmisión. Marta Balcaza, te saludo, buenas noches, saludos hasta Argentina, qué bueno que estás aquí siguiendo la transmisión. Cintia, también te saludo, gracias por tu comentario. Y Aarón nos comenta, por ejemplo, yo cuando tengo hambre dejo de hablar, algo que sin darnos cuenta nos programamos. Pues es así, generalmente estamos funcionando más por hábito, por repetición, y pues a veces no nos somos conscientes, ¿no? De cuáles son nuestras reacciones, y se trata pues simplemente de eso, ¿no? Que nosotros seamos conscientes de nuestra reacción ante una emoción, y entonces podamos tomar acciones diferentes a las que siempre tomamos. Entonces, pues es eso, ¿no? Comenzar a ser más conscientes de todo lo que pasa en nosotros en relación a las experiencias que estamos viviendo y cuáles son todas nuestras emociones, porque muchas veces en esto de no querer sentirlas, pues al final lo que hacemos es que ya no sabemos realmente qué estamos sintiendo. Entonces, alguien nos puede preguntar qué es lo que te pasa o cómo te sientes, y las personas pues ya no saben. Algo que es también muy sutil, que muchas veces cuando se le pregunta a una persona qué tienes o qué estás sintiendo, y la persona pues debería de contestar en base a una emoción, pues lo que te hace es hablarte de sus pensamientos, de lo que piensa de la situación, pero no sabe definir qué emoción es la que está sintiendo. Entonces, esto pasa porque pues, hemos reprimido tanto nuestras emociones que al final sabemos lo que pensamos de la situación, pero no tenemos claro qué es lo que estamos sintiendo. Entonces, es muy importante porque nos va a ayudar, como les decía, a poder tomar decisiones diferentes. Entonces, pues bueno, pues esto es lo que tenemos el día de hoy. Muchas gracias a todas las personas que se han estado conectando el día de hoy. Espero que esta información les haya parecido interesante. Y bueno, como les decía, pues es importante escuchar a tu cuerpo, escuchar tus emociones, para que entonces tú puedas tomar mejores decisiones más rápido y que no estés en constante frustración, ansiedad, depresión, cualquier eh, estado emocional que se pueda considerar negativo. Y bueno, pues también anunciarles que esta probablemente sea la última transmisión, por lo menos en un tiempo. Vamos por allí a estar tomándonos un tiempo para replantearnos todo lo que estamos haciendo. Entonces, bueno, pues en las siguientes semanas o las siguientes semanas no vamos a tener transmisión los viernes. Vamos a estar tomándonos un tiempo y pues bueno, ya les estaremos compartiendo aquí en el grupo qué es lo que vamos a estar haciendo más adelante. Entonces, pues yo les agradezco a todas las personas que han estado por aquí constantemente, a todos los que se han conectado a seguir estas transmisiones. Y bueno, pues espero que estas transmisiones les hayan sido de su agrado, que les sirvan
que la información sea interesante, pues bueno, aquí en el grupo pueden ver las transmisiones que se han quedado grabadas, y también les recuerdo que en el canal de YouTube pueden ver todas las transmisiones que se han estado haciendo, y bueno, pues ya les estaremos también informando de todo lo que vamos a estar por ahí haciendo más adelante. Por aquí los vamos a tener informados por medio del grupo y las demás páginas de Facebook. Entonces, pues muchas gracias a todos. Les deseo que pasen un excelente fin de semana. Y bueno, pues nos estamos viendo. Hasta pronto. Muchas gracias a todos.